Conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra, instruyendo a su pueblo en la sana doctrina y el conocimiento del Hijo de Dios. Ahora la escritura en 1 Tesalonicenses capítulo número 5, versículo número 6. Y hoy vamos a estudiar esos tres versículos tal vez, pero nos vamos a detener a escudriñar esos tres versículos de una manera que tu vida y mi vida no estén en adormecimiento. Y si usted no está en adormecimiento, esa palabra igual es para usted, para que no caiga en adormecimiento y para que vaya y despierte a otros que de pronto sí puedan estar adormecidos. Yo le he explicado eso a la iglesia, cuando la palabra propiamente no va a ser para ti específicamente, es para prevenirte a ti de caer en ello, o para que vayas y seas de bendición a otros que sí están en ese estado. 1 Tesalonicenses capítulo número 5, versículo número 6, dice la palabra de Dios: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Vamos a empezar a escudriñar este versículo, luego lo seguimos con la lectura continuando. Dice el apóstol Pablo, por tanto. Ese por tanto es una constante en las epístolas del apóstol Pablo. Si eres un hijo de Dios, o como eres un hijo de Dios, por tanto que eres un hijo de Dios, debes de caminar así. Ese por tanto nos da tanta responsabilidad a nosotros. Esa sola frasecita, por tanto, te liga a ti a la responsabilidad que tú tienes. Si estás en esto, o sea, un ejemplo, te han entregado un cargo en el trabajo, te han entregado una responsabilidad en la empresa, en donde tú trabajas, por decir un ejemplo, y por tanto, como te fue entregada esa responsabilidad, tienes que cumplir con lo que se te dijo. Ese por tanto te amarra a ti a una responsabilidad, y a mí también. Por tanto, como esto es así, tienes que hacer esto, conlleva a algo. Y el apóstol Pablo está hablando aquí acerca de que nosotros no somos hijos de la oscuridad, sino que más bien somos hijos de la luz. Y como somos hijos de la luz, por tanto, tenemos que vivir de cierta manera, porque aquel que no es hijo de la luz, pues puede vivir de la manera en como se le dé la gana, la voluntad, como se le antoje. Pero tú y yo, que somos hijos de luz, no podemos vivir como se nos antoje. Por tanto, como somos hijos de luz, por tanto, como somos hijos de Dios, por tanto, como hemos sido comprados, por tanto, como hemos sido rescatados a precio de sangre, por tanto, como hay alguien que murió en la cruz por ti y por mí, por tanto, como hay alguien que pagó ese precio y te rescató del infierno, ya no te manda solo, ya no me mando solo, hay alguien que gobierna tu vida. Anoche lo estudiábamos y hablábamos que Judas, hermano de Jesucristo, hermano de Jacob, pero a su vez hermano de Jesucristo, él escribió solo una epístola y que tiene solamente un capítulo, pero se presenta no como el hermano de Jesucristo, sino Judas, siervo de Jesucristo, porque es mejor ser un siervo de Jesucristo que de pronto haber tenido una carta de presentación diciendo yo soy hermano de Jesucristo, soy hijo también de María, viví con él, crecí con él, viví la niñez con él, y pesaba más ser siervo de Jesucristo. Y eso es lo que tiene que pesar en tu vida y en mi vida. Por tanto, tenemos a un Rey de Reyes que gobierna nuestra vida, y eso demanda de ti y de mí que nuestra vida se alinee a la voluntad de Él. Eso demanda de ti y de mí que nuestra vida esté alineada a los mandamientos, preceptos y ordenanzas que están en la palabra. Eso demanda de ti y de mí, a como yo se lo explicaba en estos días, iglesia, y es que aquí la opinión tuya no importa, ni la mía menos. Lo que tú pienses no importa, y lo que yo piense menos. Aquí lo que importa es la opinión de Dios y lo que piense Dios. Porque si nos ponemos cada uno, yo opino, yo pienso, yo creo, comenzamos a crear una cantidad de doctrinas de hombres. Pero aquí lo que importa es lo que Dios piensa, lo que Dios opina, lo que Dios manda, lo que Dios quiere, ni siquiera lo que nosotros queremos. Es lo que Dios quiere. No son los sueños tuyos ni míos, son los sueños de Dios. No es tu voluntad, es la voluntad del Señor. Y entonces este versículo, ese por tanto, implica eso. No puedes vivir como tú quieras. Es como Dios quiere, es como Dios establece. Y Dios da una pauta aquí en este versículo y dice: no durmamos. No durmamos. La palabrita
está en el Antiguo y Nuevo Testamento. Estamos leyendo el Nuevo, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo o en griego. En griego. Entonces vamos al griego a consultar esa palabrita dormir. Y esa palabrita dormir es kateudo. Kateudo, esa palabrita, si usted la busca en el griego, hay herramientas para buscar griego, hebreo y demás en la palabra, y es kateudo. Kateudo. Y esa palabrita literalmente significa estar dormido, estar adormecido, estar quieto, estar en reposo, estar sin hacer nada, estar allí en un estado de quietud. Usted ve una persona dormida, a veces muchachos que se llegan a dormir hasta en la vigilia van y los pintan, le pintan la cara, les dibujan cosas en la cara, porque están tan quietos, están tan dormidos que otros incluso llegan y les hacen cosas y ni siquiera se dan de cuenta. Ni siquiera se dan de cuenta porque están tan dormidos, el sueño es tan pesado, el sueño es tan profundo. Hay gente que tiene un sueño más liviano y con cualquier cosita que pasa o suena, se están despertando. Ojalá en el caso suyo y mío tengamos un sueño liviano espiritual, que cualquier cosita de una vez nos despierte. Pero usted se imagina con un sueño profundo, esos sueños tan profundos que al otro día, yo creo que a todos nos ha pasado que nos despertamos un buen día y algún familiar nos dice: oiga, si escuchó la pelea de los vecinos anoche, rompieron vidrios, hicieron esto, hicieron aquello. Bueno, algún escándalo que hubo, o si sintió el temblor de anoche, o si sintió esto. Yo no sentí nada. Qué sueño tan profundo. ¿A dónde nos puede llevar un sueño tan profundo? A no sentir ni percibir nada de lo que acontece a nuestro alrededor. El sueño espiritual es lo mismo. La persona que está adormecida espiritualmente no siente, no percibe, pueden estar pasando muchas cosas alrededor de la persona y no va a percibir nada, no va a sentir nada, no se va a dar de cuenta de absolutamente nada, no se va a dar de cuenta, no se va a percibir de nada de lo que está pasando a su alrededor, porque está en un adormecimiento espiritual. Y bien lo dijeron algunos profetas en el Antiguo Testamento: tienen ojos, pero no van a ver; oídos, pero no van a oír, porque es un estado en donde entra ceguera, es un estado donde entra sordera. De hecho, el que está dormido, ¿cómo está? Pues ciego y sordo, porque en ese momento los sentidos están allí, están dormidos. Dígame todo lo que pasó en su cuarto anoche cuando dormía. Pues no, porque sus ojos estaban cerrados, estaba dormido, no estaban activos esos sentidos. Dígame todo lo que escuchó anoche mientras dormía. No sé, de pronto me pueda contar un sueño, pero no me va a poder decir: sonó tal cosita, por allá el gato se movió, por allá el vecino llegó a las 2 de la mañana borracho. No vas a poder decir esas cosas porque tus sentidos estaban como anoche, a menos de que hayas vigilado. Pero tus sentidos anoche, ¿cómo estaban? Pues dormidos. Espiritualmente ocurre lo mismo. Una persona dormida tiene los sentidos cerrados, dormidos, bloqueados, y no se va a dar de cuenta de absolutamente nada. Por eso el apóstol Pablo nos dice en Efesios 5:14, vayamos a la escritura y leámoslo. El apóstol Pablo, el mismo apóstol que escribe aquí Tesalonicenses, dice a la iglesia de Éfeso, diferentes iglesias, Éfeso era una iglesia, Tesalónica tenía otra iglesia, y le dice: por lo cual dice, ¿qué dice? Despiértate, tú que duermes. Mire que las iglesias desde ese tiempo habían entrado en un adormecimiento. Bueno, no todas, pero mire que a la iglesia de Tesalónica se lo estaba hablando: no duerman. Y a la iglesia de Éfeso también se lo estaba diciendo: oiga, despiértese. Y si usted se pone a analizar los 7 mensajes de las 7 iglesias del Apocalipsis, todas las 7 iglesias tenían alguna debilidad o falencia. Es decir, que desde el inicio de la iglesia primitiva han habido errores dentro de las iglesias. Mire que la iglesia primitiva aquí tenía algunos errores, como ya de estar dormidos, y eso que acababa de morir Cristo hacía poco tiempo, y ya habían iglesias que estaban constituidas y todo lo demás, pero habían entrado en un adormecimiento. Póngale hoy usted, después de 2000 años, más de 2000 y pico de años de la muerte de Cristo, pues mucho más hay iglesias adormecidas. Si eso fue la iglesia primitiva, que tenían la presencia del apóstol Pablo, que tenían el avivamiento así puro, vivo y reciente, y estaban adormecidos, ¿cómo no será hoy en día? Que han pasado más de 2000 años, que han pasado tanto tiempo. Hay mucho hijo de Dios que hoy puede estar dormido y está ahí como en una hamaca, descansando, lleno de pereza, de ocio, de estancamiento. Y así hay gente, y no es la voluntad del Señor, dice aquí el apóstol Pablo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de la cama.
¿Sí dice así? ¿De dónde? Porque el que está dormido está muerto. Así de simple. Pablo no dice, oiga, levántese de ese, ya descansó mucho, levántese, ya te diste unas vacaciones, ya te diste un descanso. No, Pablo alude y asocia la idea de dormir con el estar muerto. Qué peligro para la iglesia el estar dormido, porque el cristiano que está dormido no es que esté descansando, no es que pobrecito salió de una prueba tan tremenda, salió de una lucha tan terrible y hoy está dándose un descanso, se merece unas vacaciones. No, no es un descanso. Nuestro reposo es Cristo. Si tú estás cansado, ve y descansa en los brazos de Jesús. Pero el que está dormido no es que esté descansando, está muerto espiritualmente. Está muerto espiritualmente, lo dice la palabra. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, porque Pablo asocia eso. Ustedes han leído en todo funeral, en todo velorio, por lo general se lee 1 Tesalonicenses 4, en donde se dice que no ignoréis de los que duermen en Cristo, los que durmieron en Cristo resucitarán primero. ¿Ves cómo Pablo asociará siempre el dormir con la muerte? Bueno, en 1 Tesalonicenses 4 es una muerte literal, son aquellas personas que mueren en Cristo y que tienen la promesa de resucitar el día del arrebatamiento. Pero Pablo siempre va a asociar la idea, está dormido igual a muerto, dormir igual a muerte. Pablo siempre va a asociar esas dos ideas. Esas dos ideas son muy sinónimos. En algunos pasajes del apóstol Pablo van a ser de manera literal y en otros pasajes van a ser de una manera alegórica, de una manera metafórica, simbolismos. Allí en este pasaje, pues obviamente lo estamos leyendo de manera simbólica, metafórica. Levántate tú de los muertos. ¿Y qué pasa cuando una persona se levanta de los muertos? Se despierta. Lea el versículo ahí. Y te alumbrará Cristo. Y si lo va a alumbrar, entonces ¿en qué estaba? Alguien que me lo diga. Gracias. Estaba en tinieblas. Entonces la persona que está dormida está en tinieblas y está muerta. ¿Quién quiere estar dormido aquí? Yo creo que ninguno, ¿verdad? Porque está muerto y está en oscuridad, en tinieblas. Y la Biblia está diciendo, despiértese, levántese de los muertos. Y dos, deja que Cristo te alumbre, porque estás en unas tinieblas, estás en una oscuridad en donde pues está mal. Si muere así, ¿para dónde se va? Pues a la oscuridad eterna, a la muerte segunda, que es la condenación eterna. Y no creamos que un cristiano que esté dormido va a ir al cielo. No creamos, a menos de que se despierte. Si se despierta, se levanta de los muertos y Cristo lo alumbra, va derechito al cielo. Pero a menos de que ese cristiano no se levante y siga adormecido, va camino al infierno. Así esté dentro de la iglesia, puede estar dentro de la iglesia, ahí cabeceando y roncando como sea espiritualmente, pero está camino a un infierno. Va camino a un infierno la persona que está en ese estado. Volvamos por favor a 1 Tesalonicenses 5:6. Entonces dice la palabra de Dios, por tanto no durmamos. Entonces ahí mire la palabra de Dios nos está diciendo, no duermas. Prácticamente te está diciendo, no te duermas, porque vas a estar en oscuridad. No te mueras, porque Cristo murió para darte vida, no para que estés muerto. Y dice aquí la escritura, ¿como quién? No te duermas como quién, como los demás, dice ahí el pasaje. No durmamos como los demás, dice 1 Tesalonicenses 5:6. No durmamos como los demás, porque los demás están dormidos. Porque los demás pueden estar dormidos, pero tú no. Porque aquí muchos querrán decir, pero porque fulano sí, pero porque allí sí, pero porque este sí hace esto, pero porque aquel sí puede hacer esto y yo no. Pues porque tú eres un hijo de Dios, porque tú has sido comprado para Cristo y por eso los demás pueden estar dormidos, pero tú no. Los demás pueden estar en tinieblas, tú no. Los demás pueden estar muertos, tú no. Esa es la condición que Dios te pone. Y si quieres ser como los demás, pues la puerta está abierta. Eso es lo que también Jesús hace. ¿Que Jesús hace eso? Sí. Acuérdense cuando los discípulos le dijeron a Jesús, Jesús, dura palabra de ser recibida es esta. Y Jesús, ¿qué dijo? Bueno, le dijeron, la gente se está yendo porque está muy dura la predicación que tú estás diciendo. Y Jesús, ¿qué les dijo? También ustedes se quieren ir, váyanse. La puerta está abierta porque es voluntario. Porque aquí Jesús siempre va a poner delante de ti, desde por allá del Antiguo Testamento, pongo delante de ti el bien y el mal, la bendición, la maldición, el camino angosto, el camino ancho, la vida, la muerte.
escogeos pues a quién servir. Siempre la palabra de Dios te va a poner a elegir. Y entonces aquí la Biblia nos dice lo mismo. ¿Quieres la vida o la muerte? ¿Quieres estar dormido o despierto? Mire que Dios aquí nos está diciendo, y Dios vendrá y te despertará. ¿A quién le toca despertarse? A nosotros. Ahí está diciendo la palabra de Dios. Bueno, en Efesios ahorita, despiértate, tú que duermes. Ahí no está diciendo que Dios te despierte. No, está diciendo despiértese. Es algo que te toca a ti, es una decisión propia. No espere que estoy esperando que Dios me despierte. No va a pasar. No va a pasar porque hay cosas que Dios va a hacer y hay otras cosas que Dios te dice, tú las haces y luego yo sigo trabajando. Tú actúas y luego yo sigo allí trabajando en tu vida. Tú tomas una decisión y yo hago. Tú te mueves y yo hago. Esa es la forma de operar del Señor. Van a haber cosas que Dios no haga a menos de que tú hagas algo. De ahí surge el dicho coloquial, ayúdate que Dios te ayudará. Ese dicho que no lo encontramos en ninguna parte en la Biblia, pero es la forma de operar de Dios. Cuando tú haces algo, Dios se mueve. Pero si no haces algo, si no tomas una decisión, si no actúas, pues Dios no se va a mover. Dios no hará, Dios no actuará. Entonces dice como los demás, y esos demás implican esas personas que están allá. Me contaba una personita que días que en cierta iglesia habían preparado muchos maestros y les habían preparado y los habían educado y los habían formado y les habían hecho cursos y les habían hecho capacitaciones y les habían hecho reuniones y se formaron muchos maestros, pero que ninguno estaba sirviendo. Y entonces esos pueden ser los demás, que se preparan, que se forman, que se capacitan, pero no ejercen. Que se disponen para ciertas cosas, pero luego llega un momento donde le cogió el sueño, se adormeció. La Biblia dice, no durmamos como los demás. Alguien que se durmió fue aquel señor en Mateo 24:43. Leamos Mateo 24:43. Hay un señor al cual se le había encomendado una responsabilidad, un señor al cual se le había encomendado un cargo, una tarea de cuidar, de gobernar, de administrar. Y este señor, dice la palabra del Señor, Mateo capítulo número 24, versículo número 43, para ser muy puntual en el versículo, porque el pasaje obviamente, el relato es más largo, pero leyendo ese pasaje, o más bien esa idea central, dice la palabra del Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, ¿qué haría? Velaría y no dejaría minar su casa. Este hombre se le había entregado la responsabilidad de un hogar, era el sacerdote de su hogar, se le había encargado la responsabilidad, la tarea de gobernar a su familia. Y dice la palabra de Dios que si él hubiese sabido en qué momento vendría el ladrón, pues hubiese velado, hubiese estado despierto para no dejar minar su casa, para no dejar entrar el ladrón a su casa, dice la palabra de Dios. Pero como no sabía, entonces ¿qué hizo? Se durmió. Y el ladrón entra y nadie se da cuenta, y roba y nadie se da cuenta. ¿Por qué? Porque estaba dormido. Ese es el relato de este hombre. Un hombre de una casa que se duerme porque no sabe en qué momento iba a llegar. Pero si hubiese sabido el momento en que vendría, estuviera velando. Pero ese ladrón no nos habla de Satanás, ese ladrón nos habla y es un sinónimo de Jesucristo mismo. Quizás es una comparación un poquitico paradójica para hablar de Jesús, pero nos habla de la venida del Señor Jesús, que como tú y yo no sabemos la hora en que va a venir el Señor Jesús, pues más nos vale estar velando, más nos vale estar despiertos, porque si nos dormimos, pues va a venir ese ladrón, se va a llevar la iglesia, porque ese es el buen sinónimo de la palabra allí, en el buen sentido de la palabra Jesús, es ese ladrón que va a venir y un día va a raptar a su iglesia, se va a llevar de esta tierra a su pueblo. Y si la persona está dormida, ¿qué le va a pasar? Se va a quedar, porque no estuvo vigilante, porque no estuvo velando, porque no estuvo despierto. Y entonces ahí la palabra del Señor nos dice, ese padre si hubiese sabido, hubiera velado. ¿Cuánta gente, cuánto cristiano no le va a pasar eso? Si yo hubiera sabido que Cristo iba a venir ayer, hubiera estado vigilante. Si yo hubiera sabido que Cristo iba a venir hace una semana, qué sé yo, la gente dirá eso, ¿no? Después del arrebatamiento.
Si yo hubiera sabido, no estaría haciendo lo que estaría haciendo, sino que más bien me estaría apercibido buscando de Dios. Pero le voy a poner algunos ejemplos incómodos. Si yo hubiera sabido que Cristo, imaginémonos que el arrebatamiento fue el día de ayer. Imaginémonos que el día de ayer fue el arrebatamiento de la iglesia y todos nosotros nos quedamos. Más de uno diría, si yo hubiera sabido que Jesucristo hubiera venido ayer, me hubiera metido en el ayuno de los 21 días. No lo digo por usted porque usted está en el ayuno, pero algunos que de pronto no. Me hubiera metido a ayunar más porque hubiera esperado a Jesús, porque hubiera estado más atento a la venida de Él. Si yo hubiera sabido que Jesús iba a venir el día de ayer, hubiera ido a arreglar el inconveniente que tengo con mi familiar que no he perdonado. Lo hubiera hecho antes de que Cristo hubiera venido. Y vea, me quedé con ese rencor. Me quedé aquí por tener rencor en mi corazón. Si yo hubiese sabido que Jesús hubiera venido el día de ayer, le hubiera servido con más excelencia. Me hubiese congregado más. Porque Jesús ama a la iglesia. ¿Jesús ama a la iglesia o no? Y se entregó por ella. Y cuando tú y yo amamos a la iglesia, ¿qué es la iglesia? ¿El ladrillo? No. ¿El baldocín? No. Cuando yo amo a la iglesia, amo pasar tiempo con mis hermanos. Amo pasar tiempo en común acuerdo, en comunión con mis hermanos. Amo eso porque Jesús ama a la iglesia. Yo amo lo que Jesús ama. Si yo hubiese sabido, yo hubiese hecho más cosas por el Señor Jesús. Yo hubiese hecho cosas para Él en vez de estar perdiendo mi tiempo en lo vano. Por eso Eclesiastés nos dice que esta vida es vana, es pasajera, que nada en esta tierra nos vamos a llevar cuando muramos, ni al cielo ni al infierno, a ninguno de los dos lados. Ni al cielo ni al infierno nos vamos a llevar absolutamente nada. Desnudos vinimos y desnudos nos vamos, o para el cielo o para el infierno. Y al cielo, pues obviamente con una vestidura limpia, blanca, resplandeciente. Pero nada de lo que hay aquí nos vamos a llevar. Y la gente desgasta su vida en lo terrenal, en lo físico, en lo material, y lo espiritual, muy poco. Sabiendo que lo espiritual es lo primero. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y hay gente que busca más el reino de los hombres y la justicia de los hombres, y no el reino de Dios y su justicia. Eso le pasa a mucha gente que ha dejado de buscar el reino de Dios, que ya no es una prioridad, que ya no es lo primero, que ya ha perdido el primer amor. Han perdido el primer amor y ya no quieren buscar de Dios. Y la palabra de Dios nos dice: no duermas como los demás. Allá los demás si quieren dormir, tú no duermas. Dice el versículo número 6 de 1 Tesalonicenses 5, el pasaje principal de esta enseñanza. 1 Tesalonicenses 5, 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que ¿qué? Velemos como aquel hombre que no quiso velar y no se dio de cuenta cuando vino el ladrón. No se dio de cuenta. Velemos y seamos sobrios. Velemos y seamos sobrios, dice la palabra de Dios. En vez de estar dormidos, tenemos que estar como sobrios. ¿Y cómo más? Vigilantes, despiertos, atentos. A una persona que lo colocan de centinela en la vida militar, sea soldado, sea policía, sea celador, sea de vigilancia, sea lo que sea, si está dormido, es acreedor de un castigo, memorando, un castigo, cualquiera que sea, según el lugar donde esté, si es ejército, policía o demás. Incluso le pueden hasta abrir una investigación y demás, si está dormido. ¿Cuánto más en la vida cristiana? Porque usted y yo somos puestos para vigilar. Usted y yo somos puestos para estar con los ojos bien abiertos. Usted y yo no estamos puestos para dormir, sino para estar vigilantes espiritualmente y sobrios. Romanos capítulo 13, versículo número 2. Romanos capítulo 13, versículo 2, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente, y dice ahí la escritura: la noche está como avanzada. Ahí está proyectado. Si lo quieres buscar allí en la Biblia, búscalo. Allí también está proyectado. Romanos 13, 2 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Es cuando la noche está muy oscura, cuando ya está de madrugada, se acerca el día. Y dice la palabra de Dios: desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos ¿de qué?
de las armas de la luz. Desechemos toda obra de las tinieblas. Las obras de las tinieblas, hay Romanos 13:12. Vistámonos de las armas de la luz. Desechemos las obras de las tinieblas. Ahí está, Romanos 13:12. Es ese versículo. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Entonces la Biblia nos manda a decir que nos vistamos de luz, que no estemos en las tinieblas. El que está dormido, ¿en qué está? Se lo dije hace un ratico, en las tinieblas. Versículo 13, siguiente versículo aquí. Andemos como de día. Y en el día, ¿cómo se tiene que andar? Despierto. En la noche por lo general es cuando se duerme. En el día, dice el apóstol Pablo, andemos como de día. Andemos despiertos. Es un paralelo del otro pasaje. Andemos como de día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz, dice el versículo anterior. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidia. Versículo 14, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Si usted analiza este pasaje, es un compañerito, es un compañero de Primera de Tesalonicenses, porque nos habla y nos dice que la persona que anda en la oscuridad es la que está dormida, y que la que anda en la oscuridad está haciendo las obras de las tinieblas. Todo este tipo de cosas está, bien puede que esté en glotonerías, bien puede que esté en borracheras, bien puede que esté en lujurias, en pecados sexuales, bien puede que esté en contiendas, bien puede que esté en envidia, bien puede que esté en cualquier otro tipo de pecado o en cualquier otra obra de la carne. Pero la persona que está dormida es una persona que le está dando lugar a las obras de la carne. La persona que está dormida es porque no le está dando lugar al Espíritu Santo, sino que le ha abierto la puerta a su vida a diferentes pecados. Esa es la persona que está dormida. Es una persona que le está dando lugar a las obras de la carne. Y Pablo dice, deseche las obras de la carne, deseche las obras de las tinieblas, ande como de día, bien despierto, vístase de las armas de la luz, ande revestido de Cristo, desechando todo pecado de la vida. Nos habla de velar la palabra del Señor. Retomando allí la palabra del Señor en Primera Tesalonicenses, nos habla de que velemos y estemos sobrios. Ese término de velar en el griego es gregoreo. Eso es velar, gregoreo. ¿Y qué significa? Es estar despierto, estar con los ojos bien atentos, bien abiertos, estar atento de lo que pasa a tu alrededor. Eso es velar. La persona que está velando está despierta, está atenta. Aquí pasó esto, aquí pasó aquello, se quieren meter por allí, sonó esto, pasó esto aquí, a tal hora pasó esto. Esa es la persona que está vigilante. Eso es gregoreo. Una persona que está despierta, que está vigilante allí. La palabra sobriedad, porque la palabra nos dice velemos y estemos sobrios. Esa palabrita sobriedad significa que estemos libres de todo efecto de alcohol, de todo efecto de cualquier sustancia que pueda entenebrecer nuestros sentidos. ¿Qué hace el alcohol? Adormece los sentidos, atonta a la persona. Eso es lo que hace el alcohol. Atonta a la persona, no pierde el equilibrio, no puede ver bien, no escucha muy bien, ni siquiera puede hablar muy bien. Eso hace la persona ebria, de que no puede caminar muy bien, no tiene muy bien, no tiene los sentidos agudizados. ¿Y qué hace la persona que está dormida? Lo mismo. La persona que está dormida no tiene tampoco los sentidos bien despiertos. ¿Usted no ha visto personas que hasta se duermen paradas y hasta personas que están sentaditas por ahí y hasta se pueden caer porque les coge el peso, están sentados, están dormidos y por ahí se cayeron al piso del sueño tan pesado, del cansancio tan terrible que tenían ese día, y van y se caen por allá. Y eso es una persona que está dormida. Pero entonces mire y asocia la idea: estar dormido y estar ebrio o bajo la sustancia o alguna sustancia alucinógena es casi lo mismo. ¿En qué sentido? En que los sentidos quedan nulos, los sentidos quedan bloqueados. Y la Biblia está diciendo: no estés así, tienes que estar sobrio. De hecho, es uno de los requisitos de los diáconos, que tengan sobriedad, que sean sobrios, que no sean dados al vino. También de los obispos, personas a las cuales Dios instituye dentro de una iglesia, diáconos. ¿Será que Dios colocó a
a los diáconos a servir a las mesas en las calles? Dentro de la iglesia, ¿verdad? Porque los diáconos están dentro de la iglesia, que se hace un trabajo fuera de la iglesia, pero los diáconos están dentro de la iglesia. No iban a repartir la cena allá en las calles, en las esquinas, sino que repartían la cena en la congregación de los santos. Y esos diáconos son llamados a estar sobrios, a tener los sentidos bien atentos, bien despiertos. Y por supuesto que el ministerio de evangelista es afuera. Pero sea evangelista, sea maestro, sea profeta, sea apóstol, sea pastor, sea diácono, sea lo que sea que ejerza un servicio dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, debe de estar sobrio. Y el pueblo mismo debe de estar en sobriedad. Velemos y estemos en sobriedad. Primera de Pedro 1:13 nos dice la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:13: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Ahí el apóstol Pedro también lo dijo: ciñan los lomos del entendimiento, sean entendidos. Y una persona entendida es una persona que está sobria, que no se duerme, que no se emborracha, que no tiene sustancias alucinógenas, que es cuerdo, que está atento, que sabe lo que hace, que es consciente de lo que hace. Tampoco está adormecido ni embriagado ni de demonios, de que es que me encantaron, porque eso también es otra manera de estar cauterizado. Cuando viene encantamiento, cuando vienen velos mágicos, cuando los espíritus toman la persona y la tontan para que tome decisiones que la persona ni siquiera las está tomando, porque la palabra de Dios dice que el que comete pecado es esclavo del pecado. Ahí el pecado lo gobierna. No, sea sobrio. Ni siquiera el pecado. Eso también tiene que ver con la sobriedad, que el pecado no esté manejando su vida como un títere. Todos hemos visto títeres. ¿Y quién maneja el títere? El títere se maneja solo. El único muñeco que tenía vida era Pinocho. Eso que es una historia, un cuento. Pero el resto, todos los muñecos, títeres y marionetas los mueve una persona, los manipula una persona, y eso hace el pecado, manipular las personas. Y la Biblia dice: ese no está sobrio, porque no se está manejando sobre sí mismo. La sobriedad nos habla de autocontrol, la sobriedad nos habla de dominio propio, la sobriedad nos habla de libertad, que la persona está libre para hacer, para decidir, para hablar, para tomar decisiones. Eso es una persona sobria. La persona que no está sobria está toma las decisiones por la persona. Otro lo está gobernando, un espíritu, un demonio, un pecado, una brujería, cualquier cosa, pero no es una persona sobria. Dice la palabra de Dios: sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pedro está diciendo lo mismo. Oiga, manténgase sobrio hasta la venida de Cristo. Lo mismo, el mismo mensaje del apóstol Pablo es el mismo. Manténganse sobrios, manténganse despiertos, que nada los cauterice, que nada los adormezca, que nada los estanque. Volvamos a Primera Tesalonicenses, por favor, capítulo 5, versículo número 7. Dice la palabra de Dios: pues los que duermen de noche duermen. Ahí lo dice la palabra, a menos de que trabaje de noche, ¿no? Pero por lo general, en la cultura normal, la mayoría de personas, ¿cuándo duermen? Aquí en Girardot hay gente que le gusta también dormir en el día y harto, pero por lo general la persona va a dormir es en la noche. Pero eso tiene un gran simbolismo espiritualmente, porque la persona que duerme, como se lo decía ahorita, en la noche, que hay mucha luz, ¿qué hay en la noche? Oscuridad. Ahí donde se duerme. Ahí ese es el estado en donde la persona queda dormida, en las tinieblas. Espiritualmente, eso es lo que pasa. La persona que está en las tinieblas, esa es la que duerme. Y la Biblia nos está diciendo que el cristiano nunca duerme. Contexto espiritual. El cristiano nunca puede dormir, porque nunca va a estar en tinieblas. A luz los ha llamado Cristo, no a las tinieblas. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Por eso el cristiano nunca puede dormir, porque el día que se duerma es porque dejó la luz y ahora están tinieblas. El cristiano que está dormido es que ha dejado la luz atrás y están las tinieblas. El cristiano que está dormido es aquel cristiano que ha dejado a Cristo atrás y que su estado actual es que está en profunda oscuridad, está adormecido, está en un enfriamiento. Y hay cristianos así,
Hay cristianos que han dejado la luz, que ya la luz no les brilla. Y Cristo les dice: despiértate de los muertos, levántate de allí, te alumbrará Cristo, te alumbrará Cristo. Si has perdido esa pasión, si has perdido ese fuego, si ya no quieres orar, si ya no quieres congregar, si ya no quieres ir a la iglesia, si ya no quieres vigilar, si ya no quieres servir, si se perdió ese fuego, es porque ya no estás en la luz. Estás en las tinieblas, estás en la oscuridad, estás dormido. Y el cristiano llamado a la luz, el cristiano llamado a estar en la luz que es Cristo Jesús. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran ¿qué? Malas. Cristo la luz. Corre a la luz en este día. Corre a la luz, que deja que Cristo te alumbre en este ayuno una vez más. Este ayuno marque un antes y un después en tu caminar con Cristo. Que este ayuno te despierte. ¿Cuántos cristianos, si te ha pasado a ti, me ha pasado a mí, que uno se adormece y se estanca durante un año, 2 años, un mes, 2 semanas, el tiempo que sea? Es tiempo que se pierde, es tiempo que no se hizo nada, es tiempo que se dejaron de hacer muchas cosas, fue tiempo donde no se ganó ningún alma, fue tiempo donde no edifiqué a nadie, fue tiempo donde no aconsejé a nadie, fue tiempo donde no oré, fue tiempo donde no crecí. ¿Cuántos de aquí pueden levantar la mano y decir: llevo tanto tiempo en mi vida cristiana y conscientemente podría tener mayor crecimiento espiritual del que tengo hoy en día? Yo creo que todos, me incluyo ahí. Yo podría tener un ministerio hoy mucho más grande si no hubiera dormido tanto tiempo en mis 18 años de ser cristiano. Y lo mismo tú. ¿Cuántos han dejado adormecer los dones? Y Pablo le dice: aviva el don que hay en ti. Aviva ese don, porque se durmieron esos dones. Hace tiempo no predica, hace tiempo no ejerce. Ese don se opacó, ese don. Mire, ponga una llama, así se asando un pedazo de carne para cortar el ayuno. Hácela en un asado y déjela ahí quietica, y la hora que la llama se va. Y así son los dones, que se apagan si no se usan. Leña con leña, se enciende, ¿cierto? Un abismo llama a otro abismo, dice la palabra de Dios. Por eso es tan necesario estar ahí en comunión. Por eso es necesario estar en comunión, constante oración, constante ayuno, constante alabanza, constante adoración. Por eso es necesario congregar, porque la persona necesita estar encendida en el fuego. Y en la casa también es necesario no dejar apagar ese fuego. Y en todo lugar, y en la calle, en todo lugar, porque el cristiano en todo lugar es llamado a ser luz. El cristiano en todo lugar es llamado a ser luz. Y la Biblia nos está diciendo aquí: los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, también de noche se embriagan. Es decir, que la persona que se embriaga y deja de ser sobria, también en la oscuridad lo hace. El que se duerme y el que se embriaga lo hace en la oscuridad. Primera Tesalonicenses 5:8, último versículo que vamos a escudriñar en este momento. Y este va a ser muy breve porque quiero que oremos. Pero nosotros, los demás duerman, los demás emborráchense, pero nosotros, no es para ti esa palabra de que, no, o más bien no es para ti eso de emborracharte, no es para ti eso de dormirte. Nosotros somos de qué, o que somos de dónde, del día. Nosotros no somos de la noche. En la noche la gente se embriaga y se duerme, pero nosotros somos del día. No somos de los que se embriagan ni los que se duermen. Nosotros que somos del día, seamos como sobrios, y una vez más lo dice, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Dice el apóstol Pablo: allá los demás sí se quieren dormir, pero tú eres del día, tú no eres de la noche. Tú eres del día. A ti no te corresponde dormir, a ti no te corresponde embriagarte, a ti te corresponde estar despierto y estar sobrio. Y aparte de eso, para mantenerte así, vamos a necesitar algo. ¿Qué vamos a necesitar? ¿Qué dice ahí? La armadura de Dios. Una armadura de Dios que es mencionada aquí, también es mencionada en Romanos, y muy comúnmente o mayormente es mencionada en Efesios. La armadura del Espíritu. A menos de que tú no estés vestido de la armadura, el diablo va a hacer lo que les leí ahorita. El espíritu inmundo va a volver y va a volver a tomar a esa persona. El espíritu inmundo va a volver y a cauterizar a esa persona. Pero si te encuentra vestido con la armadura de Dios, el espíritu inmundo no va a poder adormecer a esa persona. El espíritu inmundo no va a poder adormecer a esa iglesia que está vestida con la armadura de Dios. Tú y yo, iglesia, somos llamados a estar despiertos,
a que no haya nada que nos adormezca. Gente que Conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra, instruyendo a su pueblo en la sana doctrina y el conocimiento del Hijo de Dios.